El privilegio de compartir su palabra, de hablar la palabra de Dios con todos ustedes. Agradecemos la gentileza de ustedes en invitarme y agradecemos al Señor el privilegio de poder estar para compartir la palabra de Dios. Vamos a estar hablando, vamos a hacerlo en el tema muy interesante, el tema que vamos a estar hablando. Vamos a hablar sobre por qué leo la Biblia, por qué leo la palabra de Dios. Es interesante el hacerse esta pregunta, pero yo creo que mucho más interesante sería poder responderla. ¿Por qué leo la palabra de Dios? La Biblia completa es la palabra de Dios, y la Biblia tiene una seguridad que solamente en ella la encontramos. Solamente en la Biblia encontramos esta seguridad. Lo primero que debemos destacar aquí es que la Biblia fue escrita en un espacio de tiempo de aproximadamente unos 1600 años. Se tardó en escribir toda la Biblia. Y escribieron en ella más de 40 hombres. Y estos hombres que escribieron en la Biblia, todos de estatus sociales diferentes, de estilos de vida diferentes. Por ejemplo, entre ellos hubieron reyes quienes escribieron: David, Salomón, el rey Lemuel, incluso Nabucodonosor. Hay una parte que expresa y sale ahí en el libro de Daniel, en el capítulo 4. Los primeros versículos de este libro de Daniel son escritos exclusivos ahí del rey Nabucodonosor. Habían funcionarios del palacio real, como eran Daniel, como era Nehemías. Eran funcionarios del palacio. Profetas, ahí está Isaías, Jeremías, Ageo, Amós, entre otros que también escribieron. Jefe militar, Josué fue un jefe militar. Un legislador, Moisés. Hombres del vulgo, Pedro, Juan, escribieron y dicen que eran hombres del vulgo. Un fariseo, uno que había sido fariseo, Pablo, escribió en la Biblia. Y contar, ¿verdad?, que ser fariseo no era algo denigrante, sino que eran personas que estudiaban las Sagradas Escrituras. Entre ellos habían muchísimos otros hombres que escribieron de diferentes estatus sociales, en diferentes estados de ánimo. Uno escribió, Juan, estando exiliado en la isla de Patmos, o sea que estaba solo en la soledad. Allí escribió él en la palabra de Dios. Otros escribieron desde la cárcel. Pablo, por ejemplo, escribió desde la cárcel. Jeremías escribió desde la cárcel. Otros escribieron estando huyéndole a alguien que lo quería matar, por ejemplo, en el caso de David. Otros escribieron en momentos de alegría, como es el caso del mismo David en algunos momentos que escribió en tiempos de alegría. Su hijo, el rey Salomón, que escribió en un tiempo de paz que Dios le dio al pueblo de Israel. Y así podríamos seguir enumerando muchísimas cosas que diferentes entre cada uno de estos hombres. Sin embargo, la Biblia mantiene un solo tema central, y ese tema es la redención del hombre. Jesucristo redime al hombre a través de su muerte en la cruz del Calvario. Ese es el tema central de la Biblia, y no lo abandona en ningún momento. Abandona la Biblia ese tema. Se mantiene el mismo tema desde el principio hasta el final. Eso lo vemos en Génesis capítulo 3. Vemos allí donde el Señor da la primera profecía que hace alusión al Mesías viniendo. Pero razones mucho más contundentes para que tengamos la obligación de leer la Biblia
Y para eso vamos a abrir ahora nuestras Biblias y vamos a leer. Número 1, la primera razón que quiero mencionar en esta tarde es que la Biblia te prepara para los momentos difíciles. La Biblia te prepara para momentos difíciles. Por eso dice en Isaías capítulo 41, versículo 10, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El Señor aquí está dándole una palabra de seguridad a el profeta Isaías, y le está enviando esa palabra al pueblo de Israel. Pero esta es una palabra que aplica 100% para nosotros. Aunque está ahí en el Antiguo Testamento, es una palabra para nosotros, para la iglesia, porque es una palabra que ofrece seguridad de parte de Dios. No temas ni desmayes porque yo estoy contigo. Qué tremenda cosa que el Señor diga que está con nosotros. Quizás usted que me escucha está pasando por algún momento difícil. Yo quiero decirle en esta hora que Dios tiene el control absoluto. Dios le dice ahora, yo estoy contigo, no temas ni desmayes. Y dice algo más, dice, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. ¿Qué quiere decir eso de que te esfuerzo? Eso quiere decir que Dios mismo es el que pone las fuerzas, es el que pone la carga pesada sobre ti para moldearte, para que tú aprendas algo. Pero Él mismo es el que te quita la carga. Dios mismo permite que vengan las cosas sobre ti, pero Él mismo es el que te libera de ellas. Muchas veces para que tengas que ver la mano de Dios obrar. Muchas veces para que tengas que reconocer alguna condición en tu vida. Otras veces para que se entienda que Él es Dios y que Él no te va a dejar ni te va a desamparar. No temas ni desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Sabe lo que significa la diestra de mi justicia? La diestra de mi justicia significa el poder del hecho de que Dios es justo, el poder de Dios manifestado a través de la justicia. Recuerde que dice en el libro de Juan, hay un versículo de Santiago, en la carta de Santiago hay un versículo que dice que Él escucha la oración del justo. La oración del justo puede mucho. Por lo tanto, la diestra de la justicia de Dios es el poderío de Dios obrando en la justicia que Él ha puesto en nosotros como iglesia. En el Salmo 46, versículo 10, hay otra palabra que nos ofrece esa seguridad, esa garantía en el Señor. El Señor dice allí, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Cuando el Señor le da esta palabra al salmista, lo que le está diciendo es, no tengas temor, no te intimides. Reconoce que yo soy Dios. Reconoce que en mí está el poder. Yo seré exaltado entre las naciones, porque donde quiera que se levanten contra ti, ahí voy a estar yo para pelear contigo, para pelear por ti. Donde quiera que se levante alguien en tu contra, ahí yo voy a estar para defenderte. Recuerdo cuando Moisés estaba frente al Mar Rojo con todo el pueblo y el pueblo se quejaba. ¿Cuáles fueron las palabras de Moisés? Estad quietos y ved la salvación que Dios hará con vosotros. Estad quietos y ved. Tranquilícense, solamente vean la salvación que Dios hará con ustedes. Le está hablando de
calmarse y dejar que la mano de Dios obre en ello, en medio de ellos. Dios está hablándoles aquí de que tengan seguridad en Él. Y esa seguridad que Él expresa que tengan en Él y está escrito en su palabra es la misma seguridad que nosotros podemos tener en Dios. Eso es para nosotros. Esté quieto usted y vea las maravillas que Dios hará. Solo deje a Dios obrar. Mientras usted esté actuando con sus fuerzas, Dios no hará nada. Así de sencillo, hermanos, como se escucha. Mientras usted esté luchando con sus fuerzas, Dios no va a hacer nada. Porque ya en las Escrituras, en su palabra dice que se esté quieto para que vea a Dios obrar. Entonces, mientras Él esté esperando, mientras usted está obrando, Él está esperando que usted se esté quieto y lo deje obrar a Él. El próximo punto que quiero tratar es que la palabra de Dios, la Biblia, te fortalece en medio de las tentaciones. Lo voy a repetir. La Biblia te fortalece, la palabra de Dios te fortalece en medio de las tentaciones. Hebreos capítulo 4, en el versículo 12, la Biblia se define a ella misma como una espada. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuéstanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bueno, aquí vamos a ir por parte, como dijo alguien, vamos por parte, como el destripador. Número 1, la Biblia dice aquí que ella es viva y eficaz. O sea, la palabra de Dios tiene la gracia de revelarse de una manera diferente cada vez que la leemos. Cada vez que leemos un versículo, la palabra de Dios nos puede dar una revelación diferente de acuerdo a la necesidad que tenemos en el momento. Es viva y eficaz. Está viva, o sea que se manifiesta, y es eficaz porque es buena para cada momento de tu vida. Y más cortante que toda espada de dos filos. Más cortante que toda espada de dos filos. La espada es un arma que tiene dos funciones. La espada es, con la espada se agrede al enemigo y con la espada te defiendes del enemigo. Y esto es la Biblia. Con la Biblia usted puede ofender, usted puede agredir al enemigo, a Satanás, que el Señor lo reprenda donde quiera que quiera operar en este momento. Ofendes, agredes al enemigo, pero también te defiendes de él. También te defiendes cuando él te viene a atacar. Con la Biblia te defiendes. Con la Biblia fue que Jesús respondió a Satanás cada vez que Satanás vino para tentarle. La primera vez que lo tienta le dice, si en verdad eres el Hijo de Dios, haz que esta piedra se conviertan en pan. ¿Qué le respondió Jesús? Jesús le dijo, no solo de pan, Mateo 4:4. Él respondió y dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es extraordinario. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La respuesta de Jesús. Eso de que escrito está, es porque esta palabra se encuentra en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Ya Dios lo había dicho. Y Jesús lo que toma es lo que está escrito para contrarrestar las tentaciones de Satanás. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos acceso a esta palabra. El Señor dijo, en tu boca y en tu corazón está la palabra en tu boca y en tu corazón.
¿Por qué Dios se interesó en poner su palabra en nuestra boca y en nuestro corazón? En nuestro corazón para que vivamos por ella y en nuestra boca para que la pronunciemos. Al pronunciar la palabra de Dios, las cosas van a ocurrir. Los milagros van a ocurrir porque la palabra de Dios es poder. No digo que hay poder en ellas, digo que la palabra de Dios es poder. ¿Qué significado tiene la palabra? ¿Qué significado? Cuando usted dice algo, la gente espera que usted va a accionar de acuerdo a lo que dijo. Y si usted es una persona íntegra, va a accionar de acuerdo a lo que dijo. ¿Por qué? Porque la palabra tiene un poder y tiene que accionar en base a lo que se ha dicho. En Dios ese poder no es negociable. No es negociable. Lo repito, en Dios ese poder de la palabra no es negociable. Simplemente es poder la palabra de Dios. Lo tercero que podemos señalar es que la palabra de Dios, la Biblia, se nos hace necesario conocerla por la razón de que ella nos revelan a Cristo. La Biblia nos revela a Cristo y por eso tenemos que conocer las Sagradas Escrituras. En Éxodo capítulo 13, versículos 1 y 2, el Señor dice, hablando a Moisés, dijo Jehová a Moisés, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como también de los animales, mío es, dijo el Señor. Entonces, los varones fueron consagrados desde ese tiempo, desde ese momento, fueron consagrados todos los varones que nacieron en Israel. Pero ¿sabe dónde se terminó el asunto? Terminó en Jesús, porque eso apuntaba hacia Jesús. Esto estaba apuntando hacia Cristo mismo. Tremendo. Nos revela a Cristo las Escrituras. Si seguimos leyendo ese capítulo, en ese capítulo 13 de Éxodo, es donde se celebra la noche pascual, la cena pascual, las Pascuas, la fiesta de la Pascua se celebra en esa noche. ¿Y qué era lo que se iba a sacrificar esa noche? Un cordero. El cordero tenía que ser blanco, sin mancha, sin defecto alguno. Tenía que ser tierno, de 1 año de edad máximo. Y a ese cordero que se está sacrificando esa noche, ese cordero señalaba a una sola persona, señalaba a Cristo. Entonces la Biblia nos viene revelando a Cristo desde allá, desde el Antiguo Testamento. En Génesis 3:15 dijo que la simiente de la mujer herirá a la simiente de la serpiente en la cabeza. Eso es Cristo hiriendo a Satanás. Este cordero aquí es el sacrificio de Jesucristo puesto en evidencia, o más bien podríamos decir simbolizado en un animal. Cuando Juan vio a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que quiere decir que el cordero que se sacrificó en el Éxodo fue un cordero que solamente podía cubrir el pecado, pero delante de los ojos de ellos se acababa de aparecer, cuando Juan estaba bautizando, el cordero que quita el pecado del mundo, al que esperaban. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero que los hombres llevaban para el perdón de los pecados era un Cordero de ellos. Era el Cordero suyo, hermano Juan. Era el Cordero suyo, hermana Eva. Era el Cordero mío que yo llevaba. Pero ahora viene el Cordero de Dios, el cual no cubre el pecado, sino que quita el pecado del mundo. Nos revela a Cristo. Las Escrituras, la palabra de Dios nos revela a Cristo. Isaías 53, versículos 4 y 5 dice: ciertamente
llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. La Biblia revelándonos al Señor, la palabra de Dios revelándonos a Cristo en todo el contenido de ella. Dice aquí que Él llevó nuestras enfermedades. Si usted está enfermo, enferma, ahora reciba salud en el nombre de Jesús. Reciba salud ahora en el nombre de Jesús. Él sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Sí, lo vieron los israelitas como simplemente uno que sufría. Claro que sí, que lo vieron así. Lo vieron como simplemente como uno que sufría. Pero a ese que sufría, la Biblia dice otra cosa de Él. Dice que Él llevó nuestras enfermedades. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y por sus llagas, por sus heridas, fuimos nosotros curados. Fuimos curados, quiere decir que esas heridas del Señor ya sanaron todas nuestras heridas. Esas heridas del Señor sanaron nuestras dolencias, sanaron nuestras heridas del alma. Ya no hay heridas en nuestra alma. Una vez venimos a Cristo, esas heridas del alma tienen que sanar. Hay poder en Cristo para sanar las heridas del alma, para sanar esa tristeza, aquello que te aqueja, aquello que te duele, eso que te hicieron, que todavía te duele. El Señor sana esas heridas. Deposítalas en las manos de Dios. Él sana esas heridas. Pero también Él sana las enfermedades. El Señor sanó nuestras enfermedades. El cuerpo, nuestro cuerpo está para ser redimido. Cuando seamos redimidos del todo, el Señor simplemente va a curar nuestras heridas, nuestras enfermedades para siempre. Para siempre. Que la paz y la gracia del Señor Jesús repose sobre la vida de cada persona que está escuchando. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, te doy gracias, Señor, por permitirme exponer tu palabra en esta noche.